Cuando Jesús caminaba por las ciudades, Él observaba el semblante de cada persona, veía el sufrimiento en cada mirada y todos recibían su atención. Él ofrecía consuelo, liberación y cura. No dejaba a ningún maltratado caído en el suelo. Experimente compasión. Qué bueno es estar en familia. Durante esta semana compartimos muy bien de un grupo pequeño, nos deleitamos hablando de la compasión. Sin embargo, hoy estamos una vez más para abrir la palabra de Dios. Para la humanidad, el momento más importante en la historia, Richard Nixon dijo, fue cuando el hombre pisó la luna. ¿Será verdad eso? Pues muchos libros de historia confirman eso. Sin embargo, quiero decirte que para la humanidad el más grande evento no fue cuando el hombre pisó la luna. El más grande evento de la historia fue cuando el Hijo de Dios vino a pagar el rescate por una humanidad perdida. ¿Y tú sabes cuál es el más grande evento de tu vida? El evento más grande de tu vida es cuando aceptas a Jesús. Y esta noche has llegado hasta este lugar porque en tu corazón quieres aceptar a Jesús. ¿Quieres escuchar su voz? Vamos a orar. Querido Dios, en este momento vamos a abrir tu palabra. Esa palabra que reconforta, que da esperanza, que da vida, que invita. Hoy pueda hablar a nuestro corazón. Podamos escuchar tu voz y hoy podamos tener una respuesta afirmativa ante tan grande amor que tú tienes para con nosotros. Tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir contigo una historia muy conocida. Está en el libro de San Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Esta es una de las historias y parábolas más conocidas que Cristo contó y que muchos predicadores lo han contado. Hoy una vez más vamos a leerla. Dice el versículo 25. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. Ojo con la intención del intérprete. Maestro, ¿haciendo qué cosa haré la vida eterna? ¿No te parece que esta es una de las preguntas que a través de toda la historia nos hemos hecho alguna vez? ¿Haciendo qué voy a salvarme? ¿Haciendo qué? Algunas iglesias dicen tienes que hacer muchas cosas, hay muchos requisitos. Otros te dicen no tienes que hacer nada. ¿Haciendo qué? Ahora, la respuesta de Jesús es impresionante. Jesús le dice, ¿y qué está escrito en la ley? Tú eres intérprete de la ley. ¿Cómo lees la ley? Entonces él le dio una respuesta muy cierta. Esta respuesta estaba basada en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y Levítico capítulo 18. Él une estos dos párrafos para dar una respuesta cierta a Jesús. ¿Y sabes qué le responde? Le dice así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde y le dice, pues bien has dicho, ve y haz tú lo mismo. Mas él, queriendo justificarse, le hace otra pregunta a Jesús. ¿Y sabes cuál es la pregunta? ¿Y quién es mi prójimo? Este ha sido un texto que ha servido de base para muchos sermones, también para poder crear algunas instituciones caritativas en el mundo. La historia del buen samaritano. Pero antes de que Jesús cuente esta historia, hubo una pregunta de un intérprete de la ley. Es verdad que la respuesta que dio este intérprete es cierta. ¿Haciendo qué heredaré la vida eterna? Pues sabes, la respuesta es única. Tienes que responder al amor de Dios. Dios te ama, tú respondes ese amor, aceptas ese amor y devuelves tu amor a Dios. Ahora, ¿cómo tú tu amor presentas a Dios? A través de la obediencia. ¿Haciendo qué? Y la ley de Dios está resumida o dividida en dos partes. La primera es amarás a Dios
Los 4 primeros mandamientos de la ley habla de tu adoración a Dios y los últimos 6 del amor al prójimo. Él estaba en lo cierto. Sin embargo, él tenía un problema muy serio. ¿Y sabes cuál era ese problema? Es que él había separado el amor de Dios del amor del prójimo. Algunos pensamos que es suficiente ir a una iglesia, abrir la palabra de Dios, leer. Eso es suficiente, pero tiene que mostrarse en un cristianismo práctico. Cuando tienes un encuentro con Dios, el amor de Dios tiene que estar en tu corazón. Y cuando esté en tu corazón es imposible que no se refleje ante quien está a tu lado. Así que ante la pregunta ¿quién es mi prójimo?, Jesús contó una parábola. Y más que una parábola, fue una historia real. Porque el sacerdote existió, el levita existió, estaban ahí escuchando a Jesús. Y Jesús les cuenta así: había un hombre que iba de Jerusalén para Jericó, y allí en medio del camino fue maltratado por ladrones que le quitaron todo. Primero pasó un sacerdote, tú conoces la historia. ¿Qué sucedió? Miró al hombre y pasó de largo. Luego pasó también un levita. Tuvo compasión, dijo, qué pena, pero también pasó de largo. Finalmente pasó un buen samaritano. Este buen samaritano, sin importar quién era, ni cuál es el beneficio que iba a recibir, se despojó, sacó su vestidura, trajo parte de su provisión, que era el aceite y el vino, para sanar aquellas heridas. Ahora, recuerda que Jesús le responde una vez más al intérprete de la ley: ¿cuál de estos 3 crees que actuó bien? El otro, como era enemigo de los samaritanos, porque él era judío, había una rivalidad entre judíos y samaritanos, le dice: el que usó con él misericordia. Ni siquiera dijo el buen samaritano. Jesús le responde: ve y haz tú lo mismo. Qué interesante. Tú y yo somos hijos de Dios y prójimo es el que está más cerca de ti. Mira quién se sentó hoy a tu lado. Él es tu prójimo. Mira con quién vives. Él es tu prójimo. Todos somos hijos de Dios. Entonces, si tú llamas a Dios Padre cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, significa que quien está a tu lado es tu hermano. No tienes que odiarlo, tienes que ayudarlo, tienes que levantarlo, tienes que socorrerlo. Él necesita de ti. Pero sabes, una cosa más, ese buen samaritano también representa a Cristo. Sí, Cristo Jesús. Un día, mientras nosotros íbamos por el camino, vino el enemigo de Dios y nos maltrató, nos arruinó la vida. Estoy hablándote para ti, que te quitó el trabajo por el vicio que tienes, te quitó la familia, te quitó la salud. ¿Qué cosa te ha quitado? El enemigo de Dios es el peor asaltante que busca vidas para destruirlas, y cuando la destruye, los deja a la intemperie para que pueda morir. Y cuando estábamos allí tirados en este mundo sin esperanza, gracias a Dios que apareció Jesús. Intencionalmente vino, se despojó de sus vestiduras. ¿Y sabes qué cosa hizo? Tomó el aceite. El aceite es el Espíritu Santo, para aliviar las heridas, para sacarte del pasado. Ese Espíritu Santo quien te cura, quien te sana, eso usa Dios para llevarte a un mejor lugar. La historia del buen samaritano dice que sin importar si al final le iba a agradecer o no, lo salvó, lo llevó hacia un lugar que se llama el mesón. ¿Sabes cuál es el mesón? Es la iglesia, es el lugar donde tú estás sentado en esta noche. Dios te trajo al mesón porque quiso tener un encuentro contigo. Tú estabas tirado un día en el camino, tú estabas esclavo de un vicio, tú estabas viviendo el peor momento de tu vida, pero ese buen samaritano que es Jesús se acercó hasta donde tú estabas, te levantó en sus brazos y te trajo a la iglesia. Si en la iglesia tú ves a alguien que está a tu lado, recuerda que ese hombre, esa mujer, Dios lo trajo para que puedan ser curadas sus heridas. Estás maltratado por la vida. Esta noche acepta a Jesús en tu corazón. Desde que el pecado entró en el mundo, todos caminamos por el desierto de esta vida y allí somos asaltados por el enemigo de Dios. Así como este ladrón despojó todo lo que tenía este viajero, el diablo también se acerca a nosotros para quitarnos todo lo bueno que tenemos en la vida. ¿Y qué sucede de allí? Cuando caemos nosotros en pecado, ¿quién nos puede ayudar? Los amigos se van, nadie se queda con nosotros. Siempre estará alguien allí para hundirnos más en el pecado, para llevarnos más a la miseria. Y el enemigo de Dios, cuando estamos allí tirados, nos pisoteó, nos mató lentamente.
Mira la compasión de Jesús. No nos dejó allí perdidos, no nos dejó allí tirados en el camino. Un día bajó del cielo para vernos allí maltratados. Dijo, no puede ser, tengo que salvarlo. Y hoy, esta noche, tú estás en la iglesia, estás en el mesón, estás en el lugar donde puedes curar tus heridas, estás en el lugar donde tus recuerdos del pasado pueden quedar en el pasado, estás en el lugar donde tú puedes mirar nuevos horizontes, estás en el lugar donde tú puedes ser una nueva criatura. Aceite y vino para cuidar de ti, aceite y vino para sanar tus heridas. ¡Qué maravilloso es Dios! Ese buen samaritano es Jesús. Ese buen samaritano es Cristo. Y en este momento yo te voy a invitar para que tú puedas tener un compromiso de gratitud con ese Dios. Y quiero hablar para ti que ya eres miembro de iglesia. Sabes, hay una promesa para ti. La promesa es, cuida de este que traigo a este mesón y todo lo que inviertes en esa persona, un día yo te pagaré. La promesa de Cristo es, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme fuese su obra. Y si tú hoy estás en la iglesia, has llegado al lugar correcto. Este es el lugar donde jamás podrás o debes salir. Este es el lugar donde cada día debes tener un encuentro con Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque cuando yo estaba en la miseria, tú corriste a mí para socorrerme. Limpiaste mis heridas, me sanaste y hoy estoy en la iglesia, en el mejor lugar donde puedo restaurarme por completo en ti. Te acepto como mi Salvador. Gracias por ser tú mi restaurador, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.